le vamos a dar la palabra a continuación eh, a, a nuestro compañero Orlando de Ávila, quien tiene la ponencia titulada Clientelismo, Desarrollo Comunitario y la Ciudad Informal de Cartagena durante los años del Frente Nacional. Orlando es historiador por la Universidad de Cartagena, es magíster en Historia y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y es docente de planta de la Universidad de Cartagena. Nuevamente, bienvenido Orlando y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes y venir a compartir este espacio. Bueno, la presentación que les quiero hacer va a ser un salto en el tiempo en comparación con las dos primeras presentaciones. Hay algunos puntos de coincidencia, sobre todo con la presentación de Carla, porque los cuerpos de agua son fundamentales en la historia de Cartagena y particularmente en la historia de la ciudad informal, en la historia de los barrios populares. Les voy a compartir una presentación para que ya entremos en materia. La investigación que les vengo a presentar o la ponencia que les vengo a presentar deriva de la investigación de mi tesis doctoral. Hay algunas cositas allí que ya se han publicado, pero es realmente un trabajo en construcción, de modo que sus comentarios, las preguntas, sugerencias serán más que bienvenidas. Bueno, espero que ya estén viendo la presentación. Sí, Orlando, de pronto la puedes ampliar. Sí, ya la estoy aquí intentando ampliar. A ver si me lo permite. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de la ciudad de Cartagena y fundamentalmente de un periodo en la historia de la ciudad que está marcado por el crecimiento demográfico. Cartagena, entre 1951 y 1964, a la par del resto del país, experimentó una expansión física y un crecimiento demográfico importante. Y en el caso de Cartagena, ese crecimiento o esa expansión física se concentró sobre todo en los barrios populares, fundamentalmente en asentamientos informales que crecieron en torno al Cerro de la Popa, que es una formación, una elevación importante que está en todo el centro de la ciudad, o por lo menos en lo que era el centro de la ciudad en ese entonces, y en las orillas de la Ciénaga de la Virgen, que es un cuerpo de agua bastante grande, importantísimo. Allí las personas de escasos recursos iban rellenando las orillas, aprovechando que durante algunos periodos del año tenía poca profundidad, y ahí se fueron conformando asentamientos informales que pues transformaron la vida urbana de Cartagena durante estos años y que dieron lugar al proceso del cual yo les vengo a hablar en esta ocasión. En el marco de esta transformación urbana, algunos líderes políticos del país, y esto es un proceso, digamos, general, no exclusivo de Cartagena, sino de toda la nación, comenzaron a temer que el comunismo, o en términos generales, algunas ideologías de izquierda subversivas, encontraran en estos lugares un caldo de cultivo para sacar adelante sus empresas revolucionarias, ¿no? Entonces, este temor llevó al desarrollo comunitario, ¿no? Como un cuerpo de programas creados durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, pero que tienen una raíz histórica desde los años de Gustavo Rojas Pinilla, y cuya intención o finalidad última era crear canales de comunicación entre la ciudadanía y el Estado con el fin de involucrar a las personas al desarrollo del país y con el fin de que las personas pudieran canalizar su descontento, sus quejas, sus peticiones a través de las instituciones estatales apropiadas para hacerlo. Es decir, la idea es que todo el malestar que se estaba generando en el país por razones varias pudiera llegar directamente a las instituciones del Estado sin que tuviera que hacerse a través de las vías de hecho. El desarrollo comunitario como un problema histórico, o más bien historiográfico, siempre ha sido abordado siempre se ha sostenido que el desarrollo comunitario sirvió como un mecanismo para cooptar a los sectores populares y para prevenir
que estos se sumaran a iniciativas políticas que pretendieran cambiar el status quo de la sociedad. Y en particular se ha sostenido muchísimo que la Junta de Acción Comunal, que es como el organismo que agremia a los vecinos dentro de estos programas de desarrollo comunitario, se terminaron convirtiendo en redes clientelales, lo que al final redundó o terminó subordinando políticamente a las masas, no solamente a las masas urbanas, sino también a las masas populares. Ese ha sido el discurso historiográfico que se ha construido en torno al desarrollo comunitario y fundamentalmente en torno a los orígenes del desarrollo comunitario durante el Frente Nacional. Lo que mi investigación propone es una perspectiva mucho más local del desarrollo comunitario, es decir, no solamente verlo a la luz de la historia política nacional, sino también entenderlo desde los espacios más micro, desde la incidencia del desarrollo comunitario en la formación de los barrios populares y particularmente en la construcción de la ciudad informal. Y una de las cosas que yo he descubierto en mi investigación es que aunque las juntas de acción comunal fueron diseñadas para regular la participación política de los sectores populares, estas también sirvieron para confrontar a las instituciones estatales. A través de estas juntas de acción comunal, las comunidades entraron en diálogo además con distintos actores a lo largo del espectro político, no solamente con las instituciones del Estado, sino también con políticos de carrera, con políticos radicales, con sindicalistas y con agencias internacionales. De modo tal que las relaciones clientelares, no explican la totalidad de la experiencia histórica del desarrollo comunitario y por demás el clientelismo no siempre reproduce relaciones verticales. Es decir, el clientelismo, a pesar de su lógica, también permite que hayan espacios de negociación y espacios a través de los cuales los sectores populares puedan tener incidencia. Por lo tanto, yo propongo ubicar el foco del estudio del desarrollo comunitario en los procesos que llevaron a la conformación de los asentamientos informales y su tránsito hacia la legalización y el desarrollo de estos barrios. En ese proceso de transformación, las juntas de acción comunal fueron fundamentales. Bueno, un rápido repaso histórico por la historia de las Juntas de Acción Comunal. Estas fueron creadas a través de la Ley 19 de 1958 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Ya habían habido algunos desarrollos en la materia durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la misión Lebret, por ejemplo, que fue coordinada por los curas dominicos, había estudiado las circunstancias económicas y sociales del país en aras de buscar una solución al problema de la violencia política y diseñaron como una serie de programas, como una agenda para activar procesos de trabajo comunitario en el país. Esto no se llevó a cabo, pero de alguna manera inspiró el desarrollo posterior del desarrollo comunitario que vino a cobrar forma durante el Frente Nacional. De modo que la formación de las juntas de acción comunal hacen parte de toda una serie de esfuerzos por restablecer la paz en las zonas afectadas por la violencia política de los años 50 y sobre todo para prevenir que esa violencia política irrumpiera en las ciudades. En principio, el desarrollo comunitario estuvo a cargo del Ministerio de Educación, pero después, en 1960, pasó a manos del Ministerio de Gobierno y es cuando realmente hay un crecimiento de la Junta de Acción Comunal a lo largo del país y cuando ya también comienza a haber una disposición de recursos para invertir en los proyectos formulados desde la Junta de Acción Comunal. Y esto es importante porque estas juntas permitían a los vecinos crear proyectos, diseñar proyectos de obras públicas dentro de sus propias comunidades y disponer de recursos y de asistencia técnica ofrecida por parte del Estado. Las comunidades podían diseñar un proyecto después de haber identificado un problema en particular que estaba afectando a la comunidad y con base a eso elaborar un presupuesto y solicitar recursos directamente al Ministerio de Gobierno. También se involucraban a través del aporte de mano de obra.
Bueno, ¿cuál es el contexto de Cartagena en la época, durante los años del Frente Nacional? Pues, como lo habíamos dicho anteriormente, Cartagena experimenta un crecimiento demográfico importante, una expansión física que no se corresponde con políticas de vivienda que garanticen una vivienda digna para esta nueva masa creciente que existe en la ciudad. De hecho, para finales de los años 60, de 32.000 unidades de vivienda que hay en la ciudad, 17.000 fueron clasificadas como tugurios, ¿no? Que era como el término que se utilizaba en aquella época para designar a las viviendas que se encontraban en asentamientos informales, por ende en barrios tuguriales. Había una tasa de desempleo considerablemente alta, del 19%, y por demás, 2 de cada 3 empleos en la ciudad eran empleos informales. Y frente a esta situación, como ya había dicho anteriormente, no había una oferta de vivienda social. De hecho, los planes de vivienda que había ejecutado el Instituto de Crédito Territorial para ese entonces, estaban destinados a una clase media y a trabajadores formales. Exigía un ingreso mínimo que la mayoría de las personas en Cartagena no alcanzaba. Ni siquiera la vivienda más económica que ofrecía el Instituto de Crédito Territorial estaba al alcance de la mayoría de las personas que vivían en Cartagena. De modo tal que la opción que les quedaba era toma de tierras o rellenos en los cuerpos de agua o la construcción en las elevaciones que había en la ciudad, en particular en el Cerro de la Popa. Y estas eran relativamente toleradas. La ciudad era consciente, el gobierno de la ciudad era consciente de que no estaba en capacidad de ofrecer una solución de vivienda, de tal manera que siempre fueron muy permisivos con las tomas de tierra, siempre y cuando estas no ocurrieran en zonas que fueran de desarrollo estratégico, zonas que estuvieran muy próximas al centro y que gozaran de alguna importancia dentro de los planes de desarrollo urbanístico. Uno de los polos de crecimiento que hubo en la ciudad fue la Ciénaga de la Virgen, que es la fotografía que se encuentra allí a mi derecha. Y en 1966 albergaba a 48.783 personas. En cuestión de unos cuantos años, en 1971, ya habían 71.745, de modo que experimentó un crecimiento bastante pronunciado durante la década de los 60 y va a crecer hasta los días de hoy. Todavía la Ciénaga de la Virgen en la orilla siguen habiendo asentamientos informales. Para ese entonces, para los años 60, más de la mitad de las casas eran de madera, con techos de zinc, por lo tanto, estaban muy por debajo de las condiciones mínimas para ser catalogadas como vivienda digna y, por supuesto, la mayoría carecía de servicios básicos, no contaban con vías de acceso y estaban por lo general expuestas a las inundaciones. Y todo este crecimiento de la ciudad coincide entonces con el desarrollo comunitario. Y el desarrollo comunitario va a tener un impacto transformador en la ciudad porque le va a brindar a estos barrios, a estos asentamientos informales que están surgiendo, nuevas herramientas para negociar directamente con el Estado la solución a sus problemas. Y estas dos notas que traigo acá, que no las voy a leer en su totalidad por temas de tiempo, son una buena expresión de la manera en cómo el imaginario de estos barrios, de los habitantes urbanos en Cartagena, cambia radicalmente con la irrupción del desarrollo comunitario. La primera nota corresponde a una entrevista o a un reportaje que hacen sobre el barrio Camino del Medio, que era uno de estos barrios que estaba ubicado en la Ciénaga de la Virgen. Y en este relato, o en este reportaje, perdón, pues las personas dan cuenta de los problemas que enfrentaba la comunidad. Y es muy interesante que uno de los líderes comunitarios de este sector habla en estos términos cuando está haciendo referencia a los problemas que enfrentaba la comunidad. Decía, yo les pido a los padres de familia que no pierdan la esperanza que algún día llegará hacia ellos la mano bondadosa y generosa de la divina providencia, ¿no? Aquí podemos ver de qué manera articulaba un discurso de
que todavía no calificado como exigibilidad de derechos, pero estaban planteando sus problemas y sus necesidades a través de los medios de comunicación. En la derecha hay una carta, que ya es una carta hecha por la Junta de Acción Comunal del barrio a representantes del Congreso de Bolívar. Aquí el discurso es totalmente distinto. Es un discurso que está soportado en la idea de que son ciudadanos, de que son sujetos de derecho, y que por demás hay unos mecanismos a través de los cuales pueden exigir la debida atención a sus necesidades. Y además acuden a los recursos legales existentes para hacer sus exigencias. Esta carta vino acompañada con una relación de las leyes que ya ellos conocían, leyes de desarrollo comunitario, por supuesto, y que les facultaba para exigir, ¿no?, la atención del Estado y la solución de todos sus problemas. Así que a través de este ejemplo podemos evidenciar cómo el desarrollo comunitario tuvo un impacto no solamente a nivel práctico, porque le permitió a los vecinos acceder a recursos institucionales, financieros, etcétera, sino que también tuvo una incidencia en el imaginario y en la manera en cómo las personas interactuaban con el Estado. Hay un barrio muy importante a la hora de hablar del alcance del desarrollo comunitario en Cartagena, y es el barrio de Fredonia. Fredonia era un barrio que había sido formado en el extremo suroriental de la ciudad, era las goteras de la ciudad, era el barrio más distante en relación al centro histórico. Surgió en 1965 al pie de la Ciénaga de la Virgen y por supuesto carecía de todos los servicios públicos, de vías, de escuela, etcétera, etcétera. En el curso de 2 años ya tenían una escuela y ya tenían una clínica y habían logrado la pavimentación del acceso al barrio y además construir un canal que permitiera controlar el flujo de agua hacia la ciénaga. Después conformaron una junta de acción comunal y a partir de allí se iba a potenciar el desarrollo y la transformación del barrio. Aplicaron a recursos oficiales que con el tiempo les permitió acceder a servicios públicos como electricidad, como agua, y según datos de la época, había una alta participación de sus vecinos en proyectos comunitarios. El 87% de las familias, por ejemplo, tenían al menos un miembro trabajando en los proyectos de la Junta de Acción Comunal y el 92% hacía un aporte a la Junta. Orlando, perdón, ya faltan 5 minutos para que... Perfecto. Ya para los años 70, el barrio exhibía mejores condiciones que muchos barrios que habían sido fundados con anterioridad. Y para algunas personas esto fue posible gracias al impacto positivo del desarrollo comunitario. Y no solamente eso, sino también a la presencia de 2 actores importantísimos en la historia del barrio, como lo fueron un sacerdote que tenía su trabajo pastoral allí en la comunidad y los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz, ustedes sabrán, era un programa fundado durante el gobierno de Kennedy en los Estados Unidos y que tenía, en el marco de todo este programa de la Alianza para el Progreso y de acercamiento a los países de América Latina, mandaban estudiantes o recién egresados de las universidades a hacer trabajo social en América Latina, y también había una finalidad política como de alivianar los sentimientos anti-yanquis que proliferaban en la zona. Esto lo menciono porque es importante anotar que en el contexto de la formación de estos barrios informales habían distintos actores y habían distintas agendas. Fredonia es un ejemplo de un barrio que pudo prosperar sin necesidad de acudir a redes clientelares y actuando a través de los mecanismos institucionales. Hay otros barrios que tomaron caminos distintos y ese es el caso del barrio San Francisco, que surgió en 1963 y lo hizo de la mano de un sindicato que por demás estaba afiliado al Partido Conservador. Durante el Frente Nacional, los sindicatos tenían filiaciones políticas bien claras. Eso no fue impedimento, no obstante, para que algunos actores radicales se involucraran en los procesos comunitarios. Y tal es el caso de estos 3 sacerdotes, probablemente algunos de ustedes los tendrán presente: Manuel Pérez, Domingo Laín, que eran 3 sacerdotes españoles que llegaron a Colombia en 1969 y lo hicieron a través de Cartagena y se involucraron directamente en los proyectos de desarrollo comunitario.
Ellos venían animados por el legado de Camilo Torres y venían con la intención de vincularse a las guerrillas, particularmente al Ejército de Liberación Nacional. Pero antes de eso hicieron un trabajo comunitario en los barrios informales que se formaron al pie de la Ciénaga de la Virgen, y en 1969 acompañaron una movilización del barrio San Francisco para exigir una respuesta rápida a sus problemas de vivienda. Esto lo que nos demuestra es que aún en los barrios en los cuales había una relación muy íntima con estas redes clientelares, también hubo presencia de actores radicales que también tenían capacidad de incidencia en los procesos de movilización de estas comunidades. Bueno, la historia de estos tres personajes ya es harina de otro costal, como se dice, pero en sí misma es otra historia muy interesante. Una cosa importante ya para ir cerrando, estos tres curas intentaron aproximarse a la comunidad de Fredonia, pero no pudieron hacerlo, porque los vecinos ya para ese entonces habían logrado tantas cosas con el Estado que no creyeron conveniente participar de la manifestación que los sacerdotes habían organizado en el barrio San Francisco. Esto finalmente nos lleva, y esta es una de las conclusiones a las que yo llego, que detrás de los barrios informales, de la formación de la ciudad informal, había una racionalidad política. Es decir, que a pesar, primero, que la afiliación en las redes clientelares no fue el único mecanismo para garantizar la formalización de los barrios. Segundo, que cuando las vías institucionales se agotaban, los habitantes volvían a acudir a las vías de hecho como un mecanismo para hacer valer sus derechos. Y por último, que el desarrollo comunitario no previno la alianza con los sectores radicales, que estas alianzas siguieron haciendo presencia en la formación de estos barrios populares. Y bueno, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, todos estos que fueron asentamientos informales surgidos en los años 60, finalmente lograron la formalización entre los años 70, 80 y 90, y fue en gran medida gracias al desarrollo comunitario, por supuesto, pero al mismo tiempo a la participación de otros actores con otras agendas que marcaron la vida y la historia de estos barrios. Cierro acá y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Orlando. Muy bien, entonces ya tenemos pues como el espacio para el diálogo en este primer bloque. No sé, Eulalia, si tenemos algunas preguntas. Sí, sí, Sebastián, muchas gracias a nuestros tres expositores. Tenemos por aquí como una pregunta, creo que es para Marcela. Y también recordamos, ahorita pueden escribir sus preguntas en el chat o también si quieren hacerlo, intervenir directamente, también adelante. Entonces, la pregunta es, pues Víctor Leonardo Noza dice, excelente investigación. Espérenme un momentico aquí que se me... ¿Cómo incide todo el desarrollo cartográfico histórico en la enseñanza de la historia en las aulas académicas, ya que muchas veces se quedan las investigaciones en los anaqueles y no se trasciende en enriquecer el conocimiento? Y voy a leer como el comentario que hace Bernardo, que está relacionado con ese tema. Dice, de ahí la importancia de la articulación de los resultados de investigación con las actualizaciones periódicas de los contenidos de los planes de estudio. Dale, Marcela. Bueno, sí, la cartografía es muy importante. A partir de un plano se abren mundos increíbles, se abren universos increíbles. A partir de un plano que fue calcado por un arquitecto, nos hizo pues llegar al plano original. En el plano original revisamos la firma de la persona, era un completo desconocido. Supimos, empezamos a indagar quién era, de dónde venía, entendimos pues que era un noble nacido aquí en la Nueva Granada, formado en España bajo pues esta nueva ilustración que permitió que los ingenieros fueran más que, que los militares fueran más que personas dedicadas a las tácticas de guerra, sino que fueran personas ilustradas, que sus conocimientos fueran fundamentales para la construcción de esta nueva idea de territorio en América pues española.
Esa dupla fortificación ingeniero pues fue fundamental en la defensa de los territorios, no solamente de los territorios que iban a ser invadidos por otros reinos, sino de los territorios que iban a ser invadidos por los criollos, en este caso por los rebeldes patriotas. Como lo dije, la cartografía nos permitió entrar, reivindicar la memoria, no solamente de estos objetos que son inéditos en el país. Nosotros conocíamos las fortificaciones del Caribe, las fortificaciones pues, de Cartagena especialmente, de Santa Marta, pero jamás habíamos tenido conocimiento de fortificaciones interiores y mucho menos de fuertes de campaña en el proceso de pacificación. ¿Qué pasa? Esto incidió también en la declaratoria de ese lugar, o sea, reconocerlo, volverlo a sacar a la luz, darle la historia que tiene pues en todo este proceso, generar nuevas narrativas. El año pasado hubo un proceso de declaratoria de esta fortificación de la de Paya, de la Salina no, que todavía Salinas en Casanare está menos conservada, y no solamente incide en un proceso real para proteger estas estructuras patrimoniales, sino para entender la historia desde otros puntos de vista y no solamente desde el que nos lo han contado. La gente lo tiene apropiado, está muy orgullosa de este lugar en Paya y La Salina. Entonces, esto trasciende pues las bibliotecas, los archivos y permite pues que genere procesos sociales. Listo, muchas gracias, Marcela. Bueno, aquí en el chat también tenemos dos preguntas para Orlando. La primera es de Miguel Cuadros, que quisiera saber si en esa experiencia del desarrollo comunitario la Universidad de Cartagena jugó algún papel. Y a propósito también de ese concepto de desarrollo comunitario, Gabriel Zamacá te pregunta en qué fuentes y cómo se elaboró en la época de estudio ese concepto pues, de desarrollo comunitario. Bueno, muchas gracias a Miguel y a Gabriel por sus preguntas. No he encontrado muchos indicios de que la Universidad de Cartagena como institución estuviera directamente involucrada en el desarrollo comunitario, por lo menos no en los años formativos, porque todavía en los años 60 estamos hablando de un periodo en el cual está surgiendo la Junta de Acción Comunal, es decir, la movilización en los barrios o las acciones en los barrios se están adaptando todavía a ese nuevo mecanismo institucional. De modo que no he identificado todavía que la universidad como institución participara de ese proceso, no obstante otras instituciones como sindicatos sí estaban muy involucradas en el tema. Lo que sí he encontrado, por ejemplo, son estudiantes de la universidad que acompañan procesos de desarrollo comunitario o que se involucran, por ejemplo, en procesos formativos de barrios populares. En esta marcha que yo comenté, la marcha de 1969, no solamente estuvieron líderes comunitarios, no solamente estuvieron estos sacerdotes, sino que también participaron estudiantes. No dice que sean estudiantes de la Universidad de Cartagena, pero uno presume que probablemente hayan sido de la universidad o de algunas instituciones educativas de la ciudad, donde habían ya procesos como de politización, ¿no? De militancia. Y algunos de estos sacerdotes, estos tres en particular no, pero otro sacerdote español sí había tenido como acercamientos con estudiantes universitarios en Cartagena. ¿En qué términos se dieron esos acercamientos, esos diálogos? No lo sabemos, pero sí que es una pregunta importante para indagar un poco más. Con respecto a la pregunta de Gabriel, el concepto de desarrollo comunitario, como había dicho, emana en principio de algunos procesos que habían sido adelantados durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero realmente el artífice del concepto es Orlando Falsborda, que a partir de la lectura de algunas experiencias de trabajo comunitario en el interior del país, pues básicamente creó como toda la filosofía del programa que más adelante va a cobrar forma ya a nivel público, ¿no? Entonces, digamos, normativamente hay una definición de lo que es el desarrollo comunitario, pero todo esto se desprende del trabajo sociológico no solamente de Orlando Falsborda, sino también de Camilo Torres, ¿no? Que es como una cosa interesante, ¿no? Antes de la radicalización de Camilo Torres se fue como parte de todo este nuevo campo de conocimiento que se iba abriendo en Colombia, de pensar la cosa social y pensar la intervención desde lo público, y allí surge pues el desarrollo comunitario como una de las muchas iniciativas que se formulan en esa época, ¿verdad?
para gestar una política social. Listo. Gracias, Orlando. Por aquí también hay otra pregunta de Hernando Carvajal, y él dice, pues, excelente trabajo, y te quiere preguntar cómo la comunidad puede convertirse en un actor más activo, participativo, para poder realizar futuras investigaciones desde este enfoque. Bueno, esa es precisamente una de las preocupaciones que yo he tenido a la hora de adelantar esta investigación, no solamente quedarme en la memoria documental, en la memoria escrita, que es muy rica, por supuesto, y que da cuenta del proceso que estoy estudiando, sino apelar, por un lado, a la historia oral, que sí he logrado hacerlo para el desarrollo de estas investigaciones, cosa que me aporta una perspectiva diferente de cómo las personas experimentaron el desarrollo comunitario, ¿verdad? No una visión desde el oficial exclusivamente, sino también desde los actores de base que participaron de ese proceso. Pero algo que he querido hacer y que no he podido hacer en parte por la situación que estamos viviendo actualmente, son ejercicios de memoria colectiva, talleres de memoria oral, de memoria barrial, a través de los cuales pues uno pueda tener conocimiento, ¿no? Por un lado, de cuáles son las memorias que hay sobre la fundación de los barrios, y por otro lado también crear insumos que le sirvan a la comunidad para construir su propia memoria, ¿no? Es decir, apelar al conocimiento, a la construcción colectiva del conocimiento, que no solamente se quede en escenarios estrictamente académicos, sino que también es un conocimiento que se convierte en un insumo práctico, ¿no? Para estas comunidades que todavía, ¿verdad?, adelantan procesos de movilización y de acción colectiva en general. Gracias, Orlando. Bueno, por aquí también hay otra pregunta, y recuerden que si alguien quiere intervenir, pues a través del micrófono lo puede hacer con preguntas o comentarios. Dice otra vez Víctor Leonardo que tiene una duda con respecto al barrio fundado en 1965, si ha tenido algún nuevo proceso de transformación urbano o iniciativas ciudadanas para generar cambios a lo largo del tiempo. Bueno, mi investigación se quedó en los años formativos, ¿no?, de estos barrios, o por lo menos en lo que Fredonia, por ejemplo, que es el barrio que yo mencioné, que surgió en 1965, lo he estudiado sobre todo porque sus orígenes dan cuenta del proceso, ¿no?, de la centralidad del tema del desarrollo comunitario. Pero este barrio, como muchos otros, ¿verdad?, que surgieron como asentamientos formales, pues experimentaron transformaciones urbanas y otro tipo de movilizaciones de ahí en adelante hasta el día de hoy, el punto en que estos barrios son ni punto de comparación con los barrios que surgieron en los años 60. Son barrios formales que cuentan con vías pavimentadas, con servicios públicos, centros médicos, escuelas, etcétera, etcétera. Y todo eso deriva, por un lado, de una política urbana, pero también al mismo tiempo de la movilización ciudadana. Y hubo un proceso importante, no sé hasta qué punto se impactó directamente Fredonia, pero sí impactó otros barrios de la ciudad, y fue un proyecto financiado por el Banco Mundial en 1978 que tenía como finalidad elevar la altura del barrio en relación a la ciénaga, para que no se siguiera inundando y para poder introducir redes de alcantarillado y de acueducto. Fue un proyecto que costó muchísimo dinero, y algo muy interesante es que el proyecto se basó en la expectativa de que el desarrollo comunitario y la autoconstrucción iba a potenciar el desarrollo de estos barrios. Es decir, que el proyecto que se adelantara de elevar los barrios en relación a la ciénaga iba a ser la base para que los mismos vecinos sacaran adelante a sus barrios y continuaran con el proceso formativo, y en efecto eso fue lo que sucedió. Así que, claro, la historia de estos barrios no se detiene en los 60, continúa de ahí en adelante, y esa es otra historia que definitivamente habría que contar también. Gracias, Orlando. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención por ahí, pregunta o comentario. Una cosita pequeña, Eulalia, aquí escuchando a Orlando, pues también felicitarlo, muy interesante tu trabajo, Orlando.
y sobre todo que se da uno cuenta de que esta es una historia común para muchas de las ciudades intermedias e incluso pues de las capitales colombianas, ¿no? Tanto el tema de la tugurización y la participación, aquí en Pereira también de cura, ¿cierto? De este movimiento, de la acción comunitaria, etcétera, etcétera. Hay una serie de, como de factores comunes. No, y alguien me preguntaba por acá es si de pronto tú ya tienes esto publicado pues en algún lugar que nos pueda recomendar como para acceder al texto. Sí, sí, ya hay una publicación que salió el año pasado, que se las puedo compartir con mucho gusto por aquí por el chat, que está pues abierta y de acceso libre, un capítulo de libro, que es, bueno, en buena medida esto que les he presentado y hay otras cositas que ya vienen en camino. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Por aquí llegó también una pregunta para Carla, de Hernando, dice, ella mencionó sobre las ciénagas en Valladolid. Deseo saber si en esa zona región existe un río principal que haya permitido también conexiones en el territorio. Carla, la veo por ahí, no sé si nos escucha. Sí, aquí estoy. Ok, sí, hay un río principal. Bueno, Morelia pertenece dentro de una cuenca hidrológica que se llama Lerma-Santiago. Esa cuenca pasa a, no recuerdo exactamente la distancia, pero sí, digamos, esa está en otro estado de México. Sin embargo, de esa subcuenca se divide de esa cuenca, perdón, se divide una subcuenca que se llama Morelia-Queréndaro. En esa cuenca hay un río principal que les mencionaba, que es el río Grande de Morelia. Morelia es literal todo un valle y en ese valle pasa ese río principal. Es de ahí que digamos, que es la lógica también de por qué se generan tantas ciénegas en esta zona. Por la existencia de este valle, además de que el segundo lago que era, ya ahorita se secó, el segundo lago más grande de México era el lago de Cuitzeo. Ese lago está a 30 minutos de la ciudad. Entonces se tiene la teoría de que este lago hace miles de años era lo suficientemente grande para abarcar la ciudad de Morelia. Por eso también se considera que estas ciénegas son, digamos, los vestigios de esta, es como le dicen, protolago. No sé si contesté la pregunta. Gracias, Carla. Bueno, ya Orlando también puso aquí en el chat las referencias pues, que nos había comentado. Y creo que también por aquí dice Carla Hernando que sí, muchas gracias. Creo que también eso es interesante, Sebastián, pues como ese interés y a todos pues en los últimos tiempos de la historia urbana por la historia barrial y por el siglo XX, ¿cierto? Tenemos que también ha sido como un hito esa preocupación en la historia urbana por finales del siglo XIX y principios del XX, porque en las ciudades grandes y medianas pues hay unos cambios ahí como importantes, pero también pues la periodización no tiene que ser la misma para todas las ciudades colombianas porque hay procesos muy diversos. Entonces, bueno, incluso ahí hay un libro que compiló José Benito Garzón sobre barrios obreros y todo. Creo que cada vez pues está creciendo más las publicaciones y el interés en esta historia del siglo XX y esa historia barrial que, como dicen, pues es muy interesante verla también comparativamente pues como a nivel nacional. Entonces, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Vladimir, dale adelante. Hola, gracias. Gracias por las presentaciones. Quería hacerle una pregunta a Carla y a Orlando, pues realmente a los dos. Yo trabajo la historia urbana, digamos, desde lo ambiental y veo, ¿no? En el de Carla aparecía más claramente el tema de ese elemento, digamos, del entorno ahí con su preocupación. Y en el de Orlando, pues también, ¿no? El tema
la ocupación informal se hace en la Ciénaga de la Virgen. Entonces era preguntarles si ustedes en sus análisis se han aproximado o han tratado de incorporar estas dinámicas ambientales, digamos, si se han acercado a la historia ambiental urbana para esos análisis o digamos, o cómo ven la participación de ese entorno en ese proceso de urbanización. En el caso de Carla, de pronto es un poco más claro, pero me llama la atención en ese, digamos, como que sale ahí, ¿no? La urbanización se hace en unos sitios concretos, que en este caso son húmedos, ¿no? Un humedal continental, el otro es como una zona de transición hacia el mar, pero eso me parece interesante y les quería preguntarles eso. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. No sé quién quiere darle Orlando y luego le damos la palabra a Carlos. Sí, la pregunta por, digamos, la perspectiva medioambiental no la he tenido tan en cuenta cuando en principio formulé la pregunta de investigación y no lo hice más por desconocimiento. En ese entonces, digamos, el campo de la historia ambiental me era ajeno. Hoy en día me doy cuenta de que es una pregunta importante o es un aspecto importante a la hora de estudiar la transformación de la ciudad de Cartagena, porque, bueno, por la morfología de la ciudad, los cuerpos de agua siempre están presentes y la relación que establecen los pobladores urbanos con los cuerpos de agua es importante, ¿no? La manera en cómo los apropian, cómo los transforman y los impactos que eso tiene, que todavía no los hemos dimensionado. Hoy en día uno de los problemas medioambientales más serios que hay en Cartagena es la contaminación de la ciénaga, que no se le puede atribuir a los pobladores porque si bien ocuparon una buena parte de las orillas y redujeron el tamaño de la ciénaga, el problema deviene realmente de que se estranguló la conexión que tenía la ciénaga con el mar y eso ya tiene que ver con otro tipo de ocupaciones que ocurrieron en otros lugares al norte de la ciénaga, en lo que hoy en día es el corregimiento de la Boquilla. Y se presenta un fenómeno interesante porque esa comunidad también tenía una relación muy estrecha con la ciénaga, no tanto porque la ocupara, sino por el hecho de que la explotaban económicamente. Era un pueblo de pescadores en ese entonces. Y ya desde los años 70 he podido identificar que esta comunidad hace una defensa del medio ambiente, ¿no? No lo articulaban en esos términos, pero ya en ese entonces están llamando la atención de cómo algunas personas pudientes de la ciudad están rellenando terrenos en la ciénaga y cómo eso está afectando el cuerpo de agua, cómo está afectando la conexión con el mar y la disposición de peces, etcétera, etcétera. De modo que si bien no me he formulado la pregunta de investigación desde lo medioambiental, el tema está allí realmente y hace parte de la realidad de estos barrios populares, ¿no? De los asentamientos populares en general de Cartagena. Gracias, Orlando. Carla, adelante. Sí, gracias. Bueno, pues tampoco la verdad no me había planteado tener esta visión de la historia ambiental, porque en un principio, vaya, este es un fragmento de una investigación un poco más amplia, pero que va muy encaminada más a la geografía histórica. Y sí, como que sí me llamó la atención meter algo de historia ambiental, pero por la temporalidad que manejo realmente la investigación más amplia, no me permite tener tantas fuentes como para asentar, incluir parte de la visión de la historia ambiental. Sin embargo, casi desde siempre he tenido como esa inquietud de sí emplearla porque ya, o sea, lo dije ahorita en la exposición, las ciénagas las desecaron y ocuparon ese territorio. Y ahorita, como lo que estaba comentando Orlando, la gente va ocupando este territorio y actualmente casi todas las ciénegas que había en la ciudad están ocupadas. Las desecaron, están en territorio, están habitadas y de hecho la ciénaga que les comenté con mayor recurrencia, que fue la del poniente de la ciudad,
tiene uno de los fraccionamientos más grandes a nivel México. Es un conjunto habitacional que prácticamente media Morelia está allá, por así decirlo. No tengo los datos, las cifras exactas de cuántas personas son, pero sí son unos terrenos donde prácticamente están en tierras de humedales. Y de hecho, viendo mapas topográficos, ahí se menciona que, que todo ese conjunto que se llama Villas del Pedregal están en zonas de posible inundación. Y les valió y ahí se sentaron. Un grupo inmobiliario. Entonces, no me lo he planteado como tal, pero sí, digamos, para en un futuro, sí planeo ver esta posibilidad. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, y creo que aquí tenemos una última pregunta para cerrar este primer bloque, porque ya vamos llegando a las 3:40. Es también para Orlando, es de la Tecnológica Pereira, no sabemos quién es, pero un saludo, ahorita nos puede contar. Dice, respecto a la capacidad de agencia de los actores populares comunitarios, ¿ha podido seguirle el rastro a algunas personas que surgen en el contexto de las juntas de acción comunal y llegaron a cargos públicos de la administración municipal o al consejo municipal? Sí, de hecho hay por lo menos 2 personajes que yo he podido identificar que hicieron carrera como líderes populares, comunitarios y que después llegaron al consejo municipal. Uno de ellos es un caso muy interesante y sí lo he estudiado con un poco más de detalle porque surgió en el sindicalismo, hizo carrera sindical y al interior de este sindicato que estuvo muy involucrado en la formación del barrio San Francisco, creó como una sección de desarrollo comunitario al interior del sindicato y creó un organismo no oficial que agrupaba a las juntas de acción comunal de la ciudad. Y eso se terminó convirtiendo en un fortín electoral a través del cual él llegó al Consejo de la Ciudad. Y estando en el Consejo de la Ciudad, donde llegó de la mano del Partido Conservador, fue uno de los aliados más importantes del barrio San Francisco, ¿no? Para garantizar la formalización del barrio. Y en torno a él pues, se agruparon algunas personas, ¿verdad? Líderes comunitarios del barrio, otros por el contrario tomaron distancia de él, pero lo interesante es ver el lugar político, ¿no? que llegó a tener el desarrollo comunitario y cómo la vida política de la ciudad de Cartagena en ese entonces permitía que actores que surgieron en el sindicalismo o que surgieron como líderes comunitarios tuvieran capacidad, ¿no? de acceder a algunas instancias de poder importantes como el Consejo Municipal. El nombre del concejal vi ahí en los comentarios, se los puedo confirmar ahora, es Roberto Rodríguez Vélez, si mal no estoy, pero se los puedo confirmar y se los coloca ahí en los comentarios en el chat. Listo, perfecto. Dale, muchas gracias a Marcela, Carla y Orlando por la presentación. Bueno, con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias.